Buenos días, soy la estudiante Carlin Camila Jiménez González y en esta oportunidad yo les voy a explicar un poco sobre la angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho? Es un dolor o molestia en el pecho que se siente cuando no hay suficiente irrigación sanguínea al músculo cardíaco. Este músculo cardíaco necesita el oxígeno que se transporta en la sangre. Se puede decir que la angina puede sentirse como una presión o un dolor opresivo en el pecho. Eh, esta angina es un tipo de cardiopatía isquémica, es decir, una enfermedad provocada por el deterioro y la obstrucción de las arterias coronarias, arteriosclerosis coronaria. Entre las causas de la angina de pecho tenemos lo que es la obstrucción parcial de la arteria, arteriosclerosis que suministra sangre al corazón, las arterias coronarias. También tenemos lo que es el estrechamiento de la válvula aórtica, estenosis aórtica que provoca que se obstruya el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. También como causas podemos tener la anemia severa, aumento de la actividad de la glándula tiroides, que puede ser el hipotiroidismo, y también tenemos la acumulación de factores de riesgo, como la edad avanzada, el sexo más frecuentemente en hombres que en mujeres. También puede ser la tensión arterial alta, diabetes, hipercolesterolemia y una vida sedentaria. Entre los signos y síntomas tenemos como datos objetivos la taquicardia, que sería el aumento de la frecuencia cardíaca. Tenemos la diaforesis, que es la sudoración excesiva. Palidez, que sería la coloración pálida de la piel. También tenemos la disnea, que sería la dificultad para respirar. Tenemos la saturación de oxígeno baja, edemas en los miembros inferiores. En algunos casos puede indicar una insuficiencia cardíaca que puede estar asociada a las anginas. Y como los datos subjetivos, tenemos el que es más caracterizado en esta angina de pecho, que es el dolor que suele ubicarse en el centro del pecho, pero puede irradiarse a otras áreas como el hombro, el brazo, el cuello o la mandíbula o incluso la espalda. También puede presentar lo que son la sensación de malestar, el paciente puede experimentar náuseas, sensación de muerte, y esto sería entre los datos subjetivos y los objetivos. Entre los tratamientos farmacológicos, para controlar esta crisis del dolor, que sería la angina de pecho, tenemos la nitroglicerina. Esta se administra por vía sublingual en comprimidos eh, que se fracciona y se deja debajo de la lengua sin deglutir. O también viene la presentación de aerosol. Eh, para prevenir la reaparición de la angina de pecho, tenemos unos fármacos denominados antiaginosos, que fundamentalmente son los beta bloqueantes, los antagonistas del calcio y los nitratos. Como tratamiento no farmacológico, tenemos que se enfoca en la prevención y el manejo de los síntomas a través del cambio del estilo de vida y procedimientos médicos. Esto incluye una modificación dietética, ejercicios regulares, manejo del estrés y en casos más severos procedimientos como la angioplastía y la circulación de bypass coronario. Como pruebas de laboratorio tenemos lo que son los análisis de sangre. Sería la medición de biomarcadores cardíacos como la troponina, que puede indicar daños al músculo cardíaco, lo que ayuda a la angina de un ritmo del miocardio. Como pruebas diagnósticas tenemos el electrocardiograma, tenemos la ecocardiograma, tenemos la tomografía axilar computarizada por emisores de fotón simple y también tendremos la tomografía por emisión de positores. Entre las complicaciones de esta angina de pecho tenemos la más grave, que sería un ataque cardíaco, sería el infarto de miocardio y arritmia. La angina, especialmente la inestable, puede llevar a un ataque cardíaco, a una insuficiencia cardíaca, a ritmos cardíacos anormales y raramente al paro cardíaco. Eh, Esto sería en un poquito de la explicación de la angina de pecho. Bien, continuando con los cuidados de enfermería de la angina de pecho, tenemos como
Proporcionar oxígeno suplementario continuo mediante mascarilla facial para mejorar el intercambio gaseoso y la oxigenación de los tejidos. Como principio científico, tenemos el oxígeno suplementario incrementa la presión parcial del oxígeno en la sangre, mejorando la difusión de oxígeno a los tejidos y corrigiendo el estado de hipoxemia. Como otro cuidado de enfermería, tenemos lo que sería valorar continuamente la saturación de oxígeno mediante oxímetro de pulso permeable. Su principio científico sería que el oxímetro de pulso permite un monitoreo no invasivo y continuo de la saturación hemoglobina arterial, lo cual ayuda a detectar precozmente la hipoxia. También tenemos que valorar y controlar cambios de la función respiratoria, como la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno cada hora durante las primeras 24 horas. Y el principio científico de este cuidado de enfermería sería la vigilancia frecuente de parámetros respiratorios, permite identificar deterioro respiratorio temprano y facilita intervenciones oportunas. Como otro cuidado de enfermería tenemos valorar los parámetros hemodinámicos. Como principio científico sería el monitoreo hemodinámico, evalúa la perfusión tisular y la función cardíaca guiando decisiones terapéuticas en pacientes críticos. También tendremos lo que es controlar y registrar signos vitales cada 2 horas durante las primeras horas. Los signos vitales reflejan el estado fisiológico general y permiten detectar alteraciones tempranas en el estado del paciente. Como otro cuidado de enfermería, tenemos instalar y mantener una vía intravenosa para administrar la terapia establecida. Como principio científico, tenemos que el acceso venoso permite administrar líquidos medicamentosos y realizar toma de muestra con seguridad y rapidez. Continuando con los principios científicos, con los cuidados de enfermería, sería proporcionar un ambiente tranquilo que invita al descanso con el fin de reducir estímulos externos innecesarios. Su principio científico que un ambiente controlado promueve el sueño reparador y disminuye la sobreestimulación del sistema nervioso. También tenemos lo que es mantener al paciente en semifoliar dentro de su unidad desde su ingreso para reducir el trabajo de respiración durante las primeras 24 horas. Como principio científico de este cuidado tenemos que la posición semifoliar favorece la expansión pulmonar y mejora la ventilación alveolar y reduce el esfuerzo respiratorio al disminuir la presión sobre el diafragma. Como otro cuidado de enfermería tenemos que controlar la ingesta y excreción de líquidos cada hora y realizar un balance hídrico por turno. El balance hídrico refleja el estado de hidratación y es clave para prevenir sobrecargo o déficit de volumen. También tenemos lo que es permanecer con el enfermo, con el paciente durante los periodos de mayor ansiedad, ofreciéndole confianza. Su principio científico sería que la presencia del personal de salud genera seguridad emocional, favorece la confianza y reduce el impacto del estrés. También tenemos lo que es revisar la radiografía torácica cada 24 horas para poder identificar aumento o reducción de la congestión. Y esto sería que la radiografía de tórax permite visualizar estructuras pulmonares y detectar cuidados como edema o consolidación. Siguiendo con el caso clínico, el nombre de este paciente va a ser José Luis, de 42 años, de sexo masculino, de estado civil soltero, que de ocupación chofer de transporte urbano. Su motivo de consulta sería un dolor torácico con disnea y malestar general. Como antecedentes, este paciente presenta que es un fumador desde los 18 años, que aproximadamente 20 cigarrillos por día, con hipertensión arterial diagnosticada hace 4 años sin tratamiento, regular sensación de regular sedentarismo, dieta alta en grasas y sal, también que su padre falleció a los 55 años por un infarto agudo de miocardio. En su situación actual, José Luis llega al servicio de urgencia acompañado de su hermano. Se encuentra consciente, se encuentra ansioso, con evidencia de dificultad respiratoria. Refiere un dolor torácico opresivo de inicio súbito, irradiado en el brazo izquierdo y en el cuello, acompañando de náuseas, sudoración profusa, palidez y sensación de muerte inminente. Indica que el dolor comenzó hace aproximadamente 45 minutos mientras conducía su autobús. Entre los signos vitales, la valoración que le realizamos a este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 122 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto y una presión arterial de 90 sobre 60 miligramos de mercurio, una saturación de oxígeno del 88% y una temperatura de 36.8 grados. En la exploración física podemos evidenciar palidez generalizada, extremidades frías y húmedas, ingurgitación yugular, disminución del ritmo cardíaco, estentores biliares en campos pulmonares inferiores. Y como diagnóstico médico se le dio que tiene una angina inestable, insuficiencia cardíaca congestiva, deterioro hemodinámico. Medidas médicas que se le realizaron a este paciente sería el oxígeno suplementario de 3 litros por minuto por cánula nasal, y también se le administra nitroglicerina sublingual si la presión arterial lo permite. También sería iniciar monitoreo cardíaco continuo, acceso venoso periférico y analítica completa, administración de diuréticos intravenosos como la furosemida, derivación a la unidad
coronaria y si hay empeoramientos. En este caso, como datos tenemos lo que es la presión, la frecuencia cardíaca de 120 latidos, que presentaría taquicardia. Tenemos la frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, que presentaría una tenemos la tensión en 90-60 miligramos de mercurio, que sería una hipotensión, y en su saturación de oxígeno un 80% con hipoxemia. Y también sería la palidez generalizada, diaforesis profusa, extremidades frías y húmedas, las pulmones, ingurgitación yugular, disminución de los ritmos cardíacos, estado ansioso, inquieto. Como datos subjetivos, tenemos que el paciente nos refiere sentir un dolor fuerte en el pecho, como si le apretaran. También nos refiere que se eleva el aire, que le duele el brazo izquierdo y el cuello. Tiene náuseas, dice que siente que se va a morir, dice que se siente muy ansioso y débil, con dolor torácico opresivo, irradiado del brazo, disnea, fatiga invasiva y ansiedad con sensación de muerte. En datos actuales, tenemos que el paciente está con 48 años de edad y que su diagnóstico médico actual es angia inestable e insuficiencia cardíaca con deterioro hemodinámico. Como antecedentes, tenemos que es un fumador crónico de 20 cigarrillos por día desde sus 18 años. Tenemos que es una hipertensión arterial sin tratamiento constante. También tenemos que lleva una dieta inadecuada, que sería alta en sal y grasas, sedentarismo y antecedentes familiares, ya que su padre habría fallecido por un infarto a los 55 años de edad. En la priorización de los problemas, como principal tenemos la perfusión tisular ineficaz, dolor agudo, disminución de la tolerancia a la actividad, ansiedad y conocimientos deficientes. En nuestro diagnóstico NANDA, realizamos lo que es el dominio 4, actividad y reposo, de la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. En la etiqueta perfusión tisular ineficaz, de la página 394, su definición sería que la disminución de la circulación sanguínea. Como formulación de diagnóstico tenemos que la perfusión tisular ineficaz relacionada con la ingesta excesiva de sodio, autogestión ineficaz de la salud y comportamientos sedentarios con consumo de tabaco, como lo demuestra con la palidez, diaforesis, debilidad, disnea, taquicardia y dolor. En nuestros resultados no tenemos el dominio 2, salud funcional, de la clase E, cardiovascular. Tenemos lo que es la etiqueta estado circulatorio, y la definición sería flujo sanguíneo sin obstrucciones unidireccionales a una presión adecuada a través de los grandes vasos de la circulación sistémica y pulmonar. Como indicadores tenemos la saturación de oxígeno, la hipotensión, la taquicardia, fatiga y palidez. En nuestra escala de Likert de 1 grave, 2 sustancial, 3 moderado, 4 leve y 5 sin desviación, tenemos en la saturación de oxígeno 3 a aumentar a 5. En la hipotensión tenemos un 3 de moderado, aumentar a 4 leve. En la taquicardia tenemos lo que es un 3 moderado, aumentar a un 4 leve. En fatiga tenemos un 2 sustancial, que esperamos aumentar a un 4 leve. Y en la palidez tenemos un 2 sustancial con mejora a 5 sin desviación. En nuestras intervenciones tenemos el dominio 2 fisiológico complejo, de la clase K, manejo respiratorio. Tenemos las siguientes actividades: verificar la prestación de oxigenoterapia, dar oxigenoterapia según las necesidades, asegurar que dispone de pulsiometría, documentar las observaciones basales, incluidas la saturación, monitorizar el esfuerzo respiratorio, el color de piel y el nivel de conciencia. Como segunda intervención tenemos lo que es el manejo de la hipotensión. Como actividades tenemos asegurar la valoración adecuada de la presión arterial, realizar un electrocardiograma si procede, obtener del paciente información previa al episodio de hipotensión, por ejemplo, diuréticos, alfa, bloqueantes, beta bloqueantes. También considerar los tratamientos no farmacológicos como primer enfoque. También tenemos lo que es fomentar una alimentación sana y una ingesta adecuada de líquidos. Como tercera intervención tenemos los cuidados cardíacos, que serían con las actividades de monitorizar al paciente desde el punto de vista físico y psicológico, garantizar un nivel de actividad que no comprometa el gasto cardíaco. Como siguiente actividad tenemos evaluar cualquier episodio de dolor torácico. También sería monitorizar los signos vitales con frecuencia, monitorizar la aparición de arritmias cardíacas. También sería observar signos y síntomas de disminución del gasto cardíaco y monitorizar si los valores de laboratorio son correctos. Estos serían las enzimas cardíacas y los niveles de electrolitos. Muchas gracias. Esa sería mi explicación de la angina de pecho con mi caso clínico de un paciente cardíaco.